Bienvenidos al capítulo número 3 de este curso de cómo vender en Amazon FBA. Vamos a estar viendo los requisitos para crear tu cuenta paso a paso, los tipos de cuenta y cuál te conviene más, y cómo vas a crear tu cuenta en Amazon USA, México o España. Vamos a estar viendo cuáles son los requisitos para crearte una cuenta de Amazon, ¿ok? Este tema es muy importante, ya que si tú no tienes los requisitos completos, solamente vas a estar perdiendo el tiempo porque la cuenta no te la van a estar aceptando. Entonces es importantísimo que tengas los requisitos, que te tomes el tiempo para reunir todos los requisitos y vayas a la segura al momento de crear la cuenta en Amazon, porque siéndote muy sincero, Amazon es muy delicado. Entonces, si no entregas los requisitos tal cual los piden ellos, pues realmente nunca te van a aceptar. Te lo digo por experiencia, porque también ayudé a una persona que ya tenía más de 6 meses que no podía crear su cuenta en Amazon, ¿ok? Entonces, por eso te comento que Amazon es bien delicado en esta parte. Entonces, vamos a estar viendo los requisitos, ya sea para que tú abras una cuenta en Amazon USA, en Amazon España o en Amazon México. Ok, vamos a comenzar con Amazon Estados Unidos, que es lo que estás viendo en pantalla, ok. De hecho, toda la información de estos requisitos, yo te voy a estar dejando los enlaces en la descripción de esta clase para que tú le des clic y puedas venir a esta misma página, ok. Entonces, aquí como puedes ver, Amazon dice que tú puedes usar tu cuenta de cliente. Si ya compras en Amazon, ciertamente tú puedes abrirte una cuenta de vendedor con esa misma cuenta que compras cada producto que tú quieras, ok, pero yo no te la recomiendo. Sinceramente, si tú ya tienes una cuenta en Amazon para comprar tus cosas, yo te recomiendo crearte una cuenta aparte, ok, de vendedor con otro correo, que sea un correo que hayas creado exclusivamente para vender en Amazon, o si tienes una empresa, que sea el correo de tu empresa, para que puedas separar esas dos partes, ok, lo que es tu cuenta de comprador y tu cuenta de vendedor. Entonces, punto número 1, crearte un correo electrónico exclusivamente para vender en Amazon Estados Unidos. Igual aquí Amazon te lo dice, que necesitas una dirección de correo de la empresa o de tu cuenta, ok. Entonces, requisito número 1, correo electrónico. Y bueno, el siguiente requisito es una tarjeta de crédito para pagos internacionales, ¿ok? Muy importante, solamente tarjeta de crédito, porque hay muchas personas que también me preguntan, pero ¿me puedo registrar con una tarjeta de débito? Bueno, la respuesta es que no, ¿ok? Exclusivamente en Amazon Estados Unidos solamente te piden una tarjeta de crédito, obviamente también que tengas saldo disponible, porque allí te van a estar cobrando, recuerda, la mensualidad de $40. Después, el siguiente requisito es tu identificación oficial, ok, porque también más adelante, cuando tú hagas el proceso de registro, van a estar verificando tu identidad, ok. Entonces, importante que tengas también la original. Después de aquí, el siguiente requisito es tu información fiscal. Ok, si tienes empresa es muy importante. Ahora, si tú no tienes empresa en Estados Unidos, se te es muy difícil registrarte, etcétera, bueno, hay una opción en la que tú puedes crear una empresa LLC, ok, y con esa empresa tú te puedes registrar aquí para que crees tu cuenta de Amazon, ya que hay muchas personas que les es muy difícil registrarse por la parte solamente de la información fiscal, no se pueden registrar. Entonces ya cuando tú crees una empresa LLC, te vas a poder registrar e ingresar toda la información fiscal sin ningún problema. Es una solución bastante buena. Lo que es el video de cómo abrir una empresa LLC te la voy a estar dejando en la descripción de esta clase, ok. Este video no lo grabé yo, lo grabó otra persona externa, ok, pero lo explica muy bien. Entonces te lo recomiendo. En dado caso que tengas problemas con la información fiscal, es mejor que abras una LLC, ok. Después, amigos, tenemos pues un número de teléfono para que allí también te manden toda la información, verifiquen también tu identidad, etcétera. Y por último, tienes que tener a la mano una cuenta bancaria a la que Amazon te pueda enviar
los ingresos de tus ventas. Entonces también muy importante esta parte. Si tú igual se te dificulta mucho crear lo que es una cuenta bancaria en Estados Unidos, entonces puedes utilizar lo que se llama Pioneer, ¿ok? También ahí en lo que es la creación de la LLC te lo explican para que de esta manera ya no tengas ningún problema. Normalmente hay personas que tienen muchos detalles por estos dos datos: información fiscal y una cuenta bancaria en Estados Unidos, ¿ok? Si tú eres de las personas que tienen estos dos problemas, pues te invito a que veas el video para crear una empresa de LLC. El video allí te lo voy a estar dejando en la descripción de esta clase. Créeme que es muy importante. Entonces, esos son los requisitos para que tú puedas abrirte una cuenta en Amazon Estados Unidos, ¿ok? Una vez que ya tengas todos los requisitos, en la siguiente clase vamos a estar viendo cómo abrir la cuenta, ¿ok? Y bueno amigos, vamos a continuar los requisitos para que tú te puedas abrir una cuenta en Amazon España, ¿ok? Algunos son los mismos, igual una dirección de correo electrónico para que puedas abrirte la cuenta, también la misma recomendación. Si tienes una cuenta en la que tú compras cosas normalmente, pues créate otra dirección de correo o la dirección de correo de tu empresa. Después tenemos el otro requisito, que es también una tarjeta de crédito internacional para que allí te puedan cobrar la mensualidad. Y bueno amigos, después el siguiente requisito es un pasaporte o un documento de identidad oficial para que puedan verificar tu identidad, ¿ok? Después tenemos los detalles de registro de la empresa, también con el número de IVA si es posible. Recuerda que si estás trabajando de forma individual, creo que en España se les llama autónomos, ¿ok? Penúltimo, número de teléfono, y por último, pues una cuenta bancaria para que Amazon allí te pueda depositar tus pagos. Y bueno amigos, ahora nos vamos a los requisitos para crear tu cuenta en Amazon México, que estos requisitos sí son un poco diferentes a Amazon Estados Unidos o Amazon España, así que pon mucha atención. Igual este documento vas a tener el enlace en la descripción de esta clase, ¿ok? Entonces necesitas lo que es un pasaporte vigente, ¿ok? Una licencia de conducir o también comercial. Pero realmente esto es para verificar tu identidad. Si tú tienes tu identificación oficial como tu INE, igual esa pasa, ¿ok? Lo tienes que tener en original, porque después cuando te hagan la videollamada la tienes que mostrar, ¿ok? Entonces puede ser pasaporte, licencia o identificación oficial. También necesitas lo que es el número de celular para que allí recibas notificaciones. Después otro punto muy importante es una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, ¿ok? En este caso, como puedes ver aquí en México, pues sí aceptan tarjeta de débito. De preferencia, si tú ingresas la tarjeta de débito, es importante que esa tarjeta de débito tenga saldo en la cuenta, porque cuando tú la ingresas te hacen un pequeño cargo como de centavos, 0.20 centavos, solo para verificar que esa tarjeta de débito pues sí tenga dinero. Entonces por lo menos asegúrate que tenga unos 100 pesos para que pueda pasar, ¿ok? Pero si tienes una tarjeta de crédito es mucho mejor, porque ya es 100% seguro que pase, ¿ok? Pero recuerda, aquí en México sí, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Después tenemos este otro requisito que recuerda que no lo vimos en las cuentas anteriores. Entonces acá nos dice una prueba de validez comercial, es decir, estados de cuenta bancarios o también de tarjeta de crédito o débito en los últimos 180 días, ¿ok? Entonces importante que tengas tú esos estados de cuenta, ¿sale? También algo muy importante, recuerda que cuando tú entregas tu identificación oficial trae una dirección. Por ejemplo, si vives en Ciudad de México con código postal 86,000, esa misma dirección también debe de estar en los estados de cuenta, tiene que coincidir, porque si no Amazon no te lo va a aceptar, ¿ok? Entonces, en resumen, es importante que tu dirección sea la misma en todos tus documentos, ¿ok? Importantísimo, porque si no hay mucho problema por ahí, ya que están rechazando cuentas solo por esa parte, ¿ok? Entonces, importante que sepas de estos requisitos.
También te van a estar pidiendo tu RFC. Este es un requisito indispensable y si no lo tienes, lamentablemente no vas a poder crear tu cuenta en Amazon. Aquí Amazon nos da las descripciones de tipo de empresa en México, empresa privada, empresa con cotización en bolsa, pero siéndote muy sincero, la que más se utiliza y más si estás comenzando es particular, o en México se le llama persona física, que viene a ser tu nombre completo, ¿ok? Entonces si no lo tienes, simplemente debes de ir al SAT para crearte tu cuenta con tu firma, tu contraseña, etcétera, y ya puedas saber cuál es tu RFC con homoclave. Pero es importante porque te van a estar pidiendo tu RFC, ¿ok? Y bueno amigos, por último aquí tenemos los documentos adicionales que Amazon te puede pedir, ¿ok? Entonces esto es opcional, pero yo te recomiendo tenerlos a la mano por cualquier cosa. Entonces también esto es válido para Amazon Estados Unidos, Amazon España, que también los tengas a la mano porque los puede pedir. De hecho aquí pues Amazon lo dice, ¿no? Los documentos adicionales varían según el país y el estado. Entonces es para verificar tu identidad. Entonces generalmente se piden estos dos: extracto de cuenta bancaria o tarjeta de crédito débito o comprobante de domicilio. Recuerda que también las direcciones tienen que coincidir con tu identificación oficial. Si tú envías un comprobante de domicilio, pero ese domicilio es otro, no te lo van a aceptar, ¿ok? De hecho aquí Amazon lo pone como debe de ser, lo que es tu nombre completo, tu dirección, igual a la dirección de tu identificación oficial, ¿ok? Entonces, muy importante esta parte, y que de preferencia pues ya los tengas a la mano, tanto el extracto de cuenta bancaria como el comprobante de domicilio, ya sea si te registras en USA, en España o en México. Tenlos a la mano por cualquier cosa, porque cuando yo abrí mi cuenta en Amazon sí me lo pidieron, pero cuando di también otra asesoría a esa persona no le pidieron el extracto de cuenta bancaria, pero sí el comprobante de domicilio. Entonces puede variar toda esta parte. Y bueno amigos, vamos a estar viendo cuáles son las comisiones y los costos de Amazon Seller, ¿ok? Entonces para México el costo que tú tienes que pagar de forma mensual es de 600 pesos, ¿ok? Recuerda que esto es vendas o no vendas productos. Entonces es muy importante que sepas esta parte, que cuando tú creas tu cuenta en Amazon Seller, al siguiente mes tú tienes que pagar una mensualidad, ¿ok? De 600 pesos mexicanos. Si estás en Estados Unidos, la mensualidad es $39, prácticamente $40 al mes, ¿ok? Si estás en España, son 39 euros, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo sepas. Ahora, específicamente en México, hay una promoción. Realmente no sé cuánto dure esta promoción, pero la promoción es que tú puedes abrir tu cuenta el día de hoy, ¿ok? Y no vas a estar pagando una tarifa mensual durante un año. Es decir, pues te van a estar dando un año completamente gratis, lo cual está bastante bien si estás comenzando. Así que puedes aprovechar esta gran promoción por parte de Amazon de no pagar un año. Entonces por ahí, si quieres abrir tu cuenta, recuerda que solamente es válido en México. Para Estados Unidos o para España sigue siendo exactamente lo mismo, ¿ok? No te están dando el año gratis, ¿ok? Solamente para México. Entonces vamos a continuar viendo lo que serían las tarifas por parte de Amazon. Y bueno amigos, lo que Amazon te va a estar cobrando, 600 pesos al mes o $40 mensuales, se llama plan profesional de ventas. Este plan profesional de ventas te va a dar varios beneficios, que son todos estos de aquí. Sinceramente, en resumen, podemos decir que te da los beneficios de poder vender cualquier producto dentro de Amazon, ¿ok? En resumen, estos son los beneficios, ¿ok? Todos estos beneficios que vemos aquí, como puedes ver, agregar nuevos productos a tu catálogo, hacer crecer negocio con logística de Amazon, es decir, que puedas vender en Amazon FBA, ¿ok? Solicitar vender en categorías adicionales, es decir, si tú quieres vender en una categoría como joyas, puedes solicitar una autorización para ver si eres apto para vender en esa categoría, ¿ok?
También puedes crear lo que son listados en lotes por si quieres subir muchos productos a la vez. Lo puedes hacer, administrar el inventario con archivos, hojas de cálculo y reportes. También puedes reunir los requisitos y ganar una mejor ubicación en las páginas de detalle del producto, es decir, que Amazon te pueda recomendar, ¿ok? También puedes consultar las páginas de ayuda, contactar al equipo de soporte para cualquier duda, personalizar las tarifas de envío de tus productos, compradores con nuestras soluciones publicitarias, es decir, que tú puedes hacer publicidad dentro de la plataforma de Amazon para que tu producto se pueda vender un poco más rápido. También puedes ofrecer promociones que puedan incluir el envío completamente gratis, también cupones de descuento, etcétera, ¿ok? Y puedes agregar varios usuarios a tu cuenta de vendedor para que si tienes trabajadores te la puedan administrar. Entonces, todos estos son los beneficios que vas a tener al momento de pagar esa mensualidad, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos o en España, ¿ok? Ahora amigos, una vez que ya vimos lo que tú vas a estar pagando de forma mensual, recuerda que este pago mensual es vendas o no vendas, ¿ok? Muy importante. Vamos a estar viendo lo que serían la tabla de tarifas que Amazon te va a estar cobrando. Esto es por cada producto que tú vendas. Si tú vendes zapatos, por ejemplo, si tú en el mes vendes 5 zapatos, te van a estar cobrando una comisión por cada zapato que vendas, ¿ok? Aquí esta tabla de tarifas es muy importante porque puedes ver en qué categoría está tu producto y cuánto te va a estar cobrando Amazon de porcentaje por cada producto que tú vendas, ¿ok? Por ejemplo, dispositivos de Amazon, 45% de tarifa, productos para bebé el 8%, ok, ahí te están dando el precio inferior a 200 y un 15% con un precio de 200 pesos o superior, ok. Esto es en México, pero recuerda que si estás en Estados Unidos cobran otra tarifa y si estás en Europa también el cobro de la tarifa es diferente, varía un poquito, ok. Cámaras y fotografía un 10%, ropa, zapatos, accesorios 15%, electrónicos 10%, accesorios electrónicos 15%, alimentación 8%, etcétera. Entonces yo creo que en México, porque no tiene mucho tiempo Amazon, te cobran un poquito menos de tarifa, ok, pero sinceramente porque está comenzando, pero créeme que estas tarifas quizá puedan subir un poquito más, ok. Aquí en Estados Unidos, bueno, este es de España. Aquí en España, como puedes ver, accesorios para dispositivos de Amazon te cobran un 46% de comisión, coche y moto un 15%, aquí te está dando para el valor total del precio. Productos para bebé un 8,24%, un 15% en dado caso que sea superior a 10 euros. Mochilas y bolsos un 15%, belleza, salud y cuidado personal 8,24%, 15,45%, cerveza, vino y licores 10,30%, y así tú puedes ir viendo aquí la lista para que dependiendo de lo que tú quieras vender pues sepas el porcentaje que Amazon te va a estar cobrando, ok. Como puedes ver hay muchas categorías, te voy a estar dejando los enlaces para que puedas venir a ver las tablas que está aquí, ok. Entonces aquí por ejemplo también tenemos lo que es Amazon Estados Unidos. Igual aquí accesorios para dispositivos de Amazon un 45%, igual viene siendo lo mismo que México, ok. Electrodomésticos 15, 8%, electrodoméstico grande 8%, autos y motos un 12%, productos para bebé un 8, un 15%, mochila, bolsos, equipaje un 15%, etcétera. Entonces es muy importante que sepas ubicar la categoría en la que vas a estar vendiendo, ok, para que no tengas ningún detalle y ya tú cuando vayas a hacer lo que sería que vayas a vender un producto le descuentes este porcentaje de tarifa que te va a estar cobrando Amazon. Recuerda, ahí en la descripción del video te voy a estar dejando los enlaces para que dependiendo tu país, si estás en México, España o Estados Unidos, puedas ver las tarifas que Amazon te va a estar cobrando. Y bueno amigos, por último tenemos lo que son las tarifas de gestión de logística. Recuerda que vamos a estar utilizando lo que sería el servicio de FBA, que Amazon nos envíe los productos por nosotros, por lo tanto Amazon pues no va a hacer esto gratis, te va a estar cobrando un porcentaje, ok. Entonces
También es importante que tú lo sepas porque el producto que tú quieras vender tienes que sacarle este costo. Entonces no te preocupes, esto es muy fácil en una herramienta que te voy a estar enseñando más adelante, ¿ok? Pero si tienes que saber estas tarifas. Entonces acá tarifas de gestión de logística de Amazon y es por el tamaño, la dimensión y el peso del producto, ¿ok? Por ejemplo, lo más barato es un sobre cuando envías cosas pequeñas como memorias USB o cualquier otro producto que sea bastante pequeño, ¿ok? Aquí está la tarifa por unidad a partir de 60 pesos mexicanos, los primeros 0.25 kilogramos, ¿ok? Después tiene lo que es el tamaño estándar, aquí también tenemos las medidas y acá nos está indicando lo que es el precio, ¿ok? También lo que es el peso, 5 kilogramos, menos de 1 kilogramos, etcétera. Aquí también por último tenemos el tamaño que sería el más grande y también pues lo que son los precios que sería el más caro, ¿okay? También todo esto de la tarifa por gestión de logística igual lo tienes que pagar aquí en Amazon Estados Unidos. Igual tarifas de gestión de logística, también aquí tenemos el tamaño estándar, tenemos las dimensiones, 4 onzas, de 4 a 8 onzas y tenemos lo que es el precio, $3, 3.40, 3.58 dólares, 3.77 dólares, también el tamaño estándar, acá también nos dan las medidas y lo que te van a estar cobrando dependiendo el peso, ok, 5 dólares, 6 dólares y por último el tamaño grande, tamaño superior al estándar, tamaño superior al estándar, tamaño grande especial. Este tiene más categorías que el de México. Y también tenemos aquí lo que sería Amazon España. También igual tienes que pagar lo que sería la tarifa por gestión de logística. ¿Ok? Entonces igual es muy importante para que por ahí puedas tenerlo en cuenta. Y bueno amigos, vamos a estar viendo cómo tú te puedes registrar en Amazon de forma general, ¿ok? Prácticamente todos los datos que pide Amazon van a ser los mismos si tú te registras en España o te registras en Estados Unidos o en México, ¿ok? Lo que sí cambia un poco es el orden en el que lo pide Amazon, ¿ok? Por ejemplo, en Estados Unidos te va a pedir, por ejemplo, al principio el nombre de la empresa y luego al final tu documento de identidad, y en México cambia ese orden. Primero te pide, por ejemplo, el documento de identidad y luego te pide la información de la empresa, ¿ok? Pero lo que yo quiero comentarte es que todos los datos van a ser los mismos en cada plataforma que tú te registres, ¿ok? Entonces este video yo lo voy a estar grabando, pero recuerda que si los datos no están en el mismo orden que se ven ahorita, no te preocupes, y lo importante es que tú leas lo que te pide la plataforma y viene siendo pues lo mismo, ¿ok? Simplemente va a cambiar el orden, ¿ok? Siempre te van a pedir los mismos datos, solamente que en orden diferente para que lo tomes en cuenta, ¿ok? Ya que hay muchas personas que piensan que, por ejemplo, Amazon USA te pide más cosas, o por ejemplo Amazon España te pide más cosas. No es que te pidan más cosas, realmente los requisitos son los mismos. Recuerda que están los requisitos opcionales, ya los vimos, extracto de cuenta bancaria, ok, o comprobante de domicilio, pero realmente el proceso viene siendo lo mismo de forma general para todos los marketplaces, ok. Entonces, importante esta parte para que tú puedas seguir lo que es los pasos conmigo, ok. Aquí estamos en la página principal, en este caso de México. Vamos a darle clic aquí donde dice registrarse. En cuanto tú le das clic, aquí te va a aparecer este apartado que vemos aquí en pantalla, y lo que tenemos que hacer, amigos, es darle clic a este botón de abajo que dice crea tu cuenta de Amazon. Vamos a darle clic. A continuación tenemos que ingresar los datos que nos pide Amazon: tu nombre completo, correo electrónico, contraseña y otra vez la contraseña, ok. Una vez que ingreses todos estos datos, clic en siguiente para continuar. Después Amazon te va a estar enviando un código para que puedas verificar tu correo electrónico. Te va a llegar algo como lo que estás viendo en pantalla. Aquí aparece el código, simplemente lo vas a copiar y lo pegas aquí y clic en verificar. A continuación Amazon te va a pedir que tú ingreses el número telefónico.
Entonces aquí lo ingresas. Recuerda que también debes de seleccionar lo que es la LADA, en este caso para México es +52 y clic abajo agregar un número de teléfono móvil. Después te van a estar enviando un código a tu teléfono celular por medio de mensaje de texto. Entonces lo tienes que ingresar aquí y clic en crear tu cuenta de Amazon. Después, como puedes ver, aquí nos aparece esta información que está en inglés. Ok, si tú lo quieres traducir al español, clic derecho y clic aquí donde dice traducir al español para que podamos ver esta información en español. Ok, entonces aquí Amazon nos está diciendo las instrucciones. Número 1, proporcionar la información en documentos que ya hemos visto. Número 2, van a verificar lo que es el envío o la identificación, ok, tu identidad. Número 3, pues ya te verifican y ya está lista tu cuenta para vender, ok. Igual acá nos está diciendo lo que necesitas, que esto ya lo vimos, ok, pero también recuerda que aquí aparece extracto de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, teléfono móvil, ok. Entonces vamos a darle clic acá abajo a este botón que dice empezar. Ok amigos, después nos pide la información de la empresa, ubicación de la empresa, es decir, tu país de residencia. Si estás en México, en Estados Unidos o en España, ingresas el país, en este caso México. Tipo de empresa, aquí tenemos varias opciones, generalmente es ninguno. Soy un individuo. Si eres una persona física, ok, en dado caso que tengas una LLC sería empresa privada, ok. Entonces vamos a ponerle aquí ninguno, soy un individuo, y acá nos manda una información importante. Asegúrate de que el tipo de empresa seleccionado sea el correcto. Un vendedor individual vende en un contexto privado. Un vendedor individual no vende un producto a una empresa o organización benéfica y no opera en un contexto empresarial o profesional, ok. Entonces importante esta parte, ok. Aquí después nos dice que tenemos que ingresar nuestro nombre, segundo nombre y nuestros apellidos. Entonces lo rellenas. En dado caso que no tenga segundo nombre, lo dejas vacío y acá abajo dice confirmo que mi ubicación y tipo de negocio son correctos, ok. Esto hay que seleccionarlo, hay que palomearlo, ok. Por último, clic de abajo donde dice aceptar y continuar. Entonces ahí está cargando el sistema para seguir a los siguientes pasos. Después amigos tenemos esta información de la persona de contacto principal, ok, es decir del dueño. Entonces acá pues tenemos lo que es el nombre, segundo nombre, apellido. Después país de nacionalidad, en este caso sería México. País de nacimiento también sería México. Pero recuerda que dado caso que esto sea diferente a tu caso, lo puedes poner. Ahí vamos a estar seleccionando México y también país de nacimiento. Vamos a seleccionar también México. Después, fecha de nacimiento. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1 de enero de 1991. Ok. Prueba de identidad. Aquí tú vas a seleccionar, por ejemplo, qué prueba de identidad quieres utilizar, ya sea pasaporte, licencia o documento nacional de identidad, es decir, aquí en México la identificación oficial, ok. Entonces selecciona la que tú tengas, puede ser que tengas pasaporte, licencia o documentación nacional de identidad, ok. Entonces selecciona la que quieras. En este caso vamos a dejar documento nacional de identidad. País de expedición, en este caso igual de preferencia que sea el mismo, sería México, ok, México. Es decir, el país de expedición se refiere a dónde te la hicieron, lo que es la prueba de identidad, dónde te dieron este documento de identidad. En este caso me lo dieron en México, ok. Entonces importante que lo selecciones. Número de documento nacional de identidad. En este caso, este número de documento nacional de identidad viene en la parte de atrás de tu identificación oficial, ok. Igual acá nos dice fecha de vencimiento de la identificación oficial. Igual esto viene impreso, también viene impreso en la licencia, ok. Entonces
estos dos datos los vamos a estar ingresando también. Después, por último, nos pide lo que es el domicilio personal. Igual recuerda que el domicilio, yo te recomiendo siempre, eso es muy importante, que pongas el que está impreso en tu identificación oficial, el que aparece en tu estado de cuenta. Recuerda que todo esto tiene que coincidir. Si tú estás viviendo en otro lado que no sea el domicilio de tu INE, eso no importa, ¿ok? Lo que a ellos les va a interesar es que las direcciones coincidan. Entonces, importante que ingreses la dirección que está en tu identificación oficial, porque tiene que ser la misma, ¿ok? Entonces, súper importante esta parte, ¿ok? Después de esto, acá dice número de teléfono para la verificación. En este caso sería el que hemos agregado. Y después aquí no cargó este botón, no sé por qué no cargó, pero debe decir siguiente o algo así. Vamos a darle clic aquí en siguiente, ¿ok? Vamos a darle clic, ahí está cargando toda la información. Entonces vamos a esperar a que nos mande al siguiente paso. Después, amigos, aquí tenemos la información de pagos, ¿ok? Recuerda que Amazon ahora mismo tiene una promoción. Si te encuentras en México, entonces acá nos está diciendo lo que es la promoción, que solamente te van a estar cobrando 10 pesos para ver que sea una tarjeta válida, y después de un año es cuando te van a estar empezando a cobrar los 600 pesos mensuales, ¿ok? Recuerda que esto puede cambiar al momento que tú te registres, ¿ok? Y aquí abajo vas a poner tu tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces simplemente rellena todo esto. Vamos a darle clic a este botón que dice siguiente, que no sé por qué no aparece, pero clic aquí en siguiente, ¿ok? Y bueno, amigos, después nos manda a la información del producto y la tienda. Aquí tenemos este apartado que dice nombre de la tienda. Recuerda que esto lo puedes tú cambiar después, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, yo puse Andy Shop. Tú puedes poner el nombre de tu marca. Después acá abajo dice tiene códigos de productos universales, UPC, para todos sus productos. Este caso tú le puedes poner que no, ¿ok? ¿Es usted el fabricante o propietario de la marca? Vamos a ponerle que no, porque en este caso todavía no tenemos ninguna marca, ¿ok? Y clic en siguiente, que a mí no me aparece el botón, pero a ti te debe de aparecer, ¿ok? En siguiente. Después de esto nos manda a verificar lo que es la identidad, ¿ok? Aquí nos aparecen todos nuestros datos, entonces importante que tú te tomes el tiempo para leer que todo esté de forma correcta. Aquí viene tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu país de nacimiento, país de nacionalidad, tus datos de identidad como tú lo ingresaste, tu domicilio personal, y viene aquí esta parte que dice documento nacional de identidad, ¿ok? Este documento nacional de identidad, en el caso de México, pues es la INE, ¿ok? Entonces, si tú estás en cualquier otro país, debes de subir este documento que se vea bien, que esté escaneado, que se pueda leer bien, ¿ok? Para que Amazon te lo pueda aceptar. Tienes que cargar lo que sería el documento de frente y el documento de la parte de atrás, ok. Entonces aquí tú simplemente para cargar la parte frontal le das clic, ok, y te va a mandar a tu computadora. Vamos a darle clic. Acá nos dice las instrucciones, que es lo que yo te comento, que realmente todo se tiene que ver legible. Entonces lee todas estas instrucciones para que no tengas ningún problema, ok. Clic en continuar y te va a mandar a la computadora, ok. Entonces aquí en la computadora pues tú tienes que seleccionar lo que sería ese documento, lo mismo para la otra carga del documento, ok. Una vez que ya terminaste de cargar tu documento nacional de identidad, vamos con el comprobante de dirección, ok. En este caso aquí te dan a elegir qué documento tú vas a aportar, ok. Tenemos por defecto extracto de cuenta bancaria, o también puede ser estado de cuenta de tarjeta de crédito, la que tú quieras, ok. Viene siendo lo mismo que la anterior. Clic aquí donde dice cargar documento, te manda a tu computadora y ya vas a estar cargando todos los documentos, ok. Después, una vez que ya hayas terminado, pues clic en el botón siguiente, que me sigue sin aparecer, ok, para continuar. Después, en este caso, a mí me mandó esta parte que dice gracias por compartir tu información, hemos recibido y es posible que te contactemos en el plazo de 2 días hábiles
para obtener más información, ¿ok? Aclaro que posiblemente esto no te aparezca a ti. A mí me apareció esta parte porque yo he puesto pues datos que no son reales solamente para mostrarte el proceso, ¿ok? Entonces, el último proceso que tú vas a estar viendo sería que vas a estar agendando una videollamada con un asesor de Amazon para que verifique que todo esté de forma correcta. Asegúrate de tener lo que sería todos tus documentos, en el caso de la identificación oficial, tenerla en original para que cuando te hagan la videollamada te van a pedir que muestres ese documento, ¿ok? Pero es lo que a ti te va a aparecer, ¿ok? En este caso me apareció esto, pero esto es por toda la información que yo agregué que no es real, ¿ok? Entonces, amigos, ese sería el último paso. Te va a aparecer algo como programar lo que sería una videollamada. Programas el día, la hora, y es importante, Amazon ahí te va a estar dando unas instrucciones de lo que tú tienes que hacer en esa videollamada, de lo que tienes que mostrar. Y listo, amigos, si tú has llegado hasta aquí, te aseguro que te van a estar aceptando la cuenta, porque se supone que vas a tener todos los requisitos que yo te he comentado anteriormente, y con eso, amigos, no hay pierde, te van a estar dando la cuenta. Recuerda que la cuenta la van a estar verificando, te la dan en aproximadamente de 24 a 48 horas, te va a estar llegando un correo de que tu cuenta fue aceptada.